revisar los proyectos de ley relacionados con la pandemia COVID-19, entre ellos los contenidos de los boletines 13.324.06, 13.365-06, 13.406-06 y 13.428-06. Entonces, bueno, secretaria, yo no sé si podemos revisar el primer proyecto. La presidenta nos comentaba de que hoy día se hacía votación de este proyecto de ley porque hace citada la tabla. Yo no sé si es que hay algún invitado o directamente comenzamos con la votación. Perfecto. Presidenta, hay un comparado ya en donde está consignadas las modificaciones, son dos pequeñas modificaciones y empezaríamos con la votación general para luego seguir con la particular. Muy bien. Usted me diga cómo la votación. Es que, a ver, yo no sé si podemos suspender por unos segunditos, ¿me parece? Sí. Ya. Vamos a suspender porque yo no sé, a ver, ¿qué vamos? Presidenta, mire, quiero plantear una situación bien compleja que está ocurriendo en la 8ª región, en Tirúa. Ustedes se habrán enterado a través de la prensa que ahí hace algunas semanas atrás hubo un hecho de violencia rural bien particular, hubo una autobomba que explotó en un puente. Que es una cuestión para quienes conocemos y hemos estado y hemos sido parte, digamos, del trabajo respecto del conflicto mapuche, es algo que es muy inusual. No es esa la dinámica que se dan habitualmente en este tipo de hechos. Y la verdad es que yo, por mi labor anterior como ex gobernadora de Malleco, tengo conocimiento de la zona y ahí ustedes saben una conexión bien profunda también, ¿no es cierto?, con la 8ª región respecto de estos temas. Y la verdad es que metiéndome un poco más en esto, me encontré con la sorpresa de que lo que está ocurriendo en Tirúa es una situación mucho, mucho más grave de lo que nosotros conocemos públicamente. Ahí hace un año por lo menos, o si no más, se inició entre comunidades mapuches en el sector del Yeuyeu y la celulosa, unas negociaciones para efectos de entrega de tierras, donde hubo compromiso por parte de la celulosa de entregar tierras a algunas comunidades como devolución. Este tema fue variando en el tiempo. Hubo comunidades mapuches que estuvieron disponibles a ser parte de esa negociación y en ese transcurso también la CMPC además generó algunos programas como becas, programas de trabajo, incluso contrató muchas familias mapuches como contratistas forestales. Y quiero detenerme un poquito porque de verdad es relevante. Quiero decirles que producto de esto, otros grupos mapuches más radicales empezaron a amenazar a esta familia. Y hoy día lo que tenemos en Tirúa es enfrentamientos entre grupos mapuches, con armamento de grueso calibre, estamos hablando de fusiles, y otros más que son armamentos militares, y este autobomba que estaba destinado no solamente a causar un impacto mediático, sino que derechamente a causar daño a familias que vivían cerca, que son mapuches además. Entonces, ustedes saben que hace unos días acaba de renunciar la gobernadora de Arauco, imagino yo, ¿no es cierto?, que porque no pudo tampoco enfrentar el conflicto. Ustedes saben que también el gobierno nombró un encargado de seguridad, que es un señor que viene de Santiago, que en mi opinión no tiene mucha experiencia en conflicto mapuche, pero esto está muy silenciado, muy aquietado, ha sido tapado un poco por el tema de la pandemia, pero una situación muy grave. ¿Qué es lo que me preocupa a mí, Presidenta? A mí me gustaría solicitar
viniera el ministro del Interior o el subsecretario Gali, para que pudiésemos tocar este tema, porque ahí hay varias familias con las cuales yo tengo contacto, me han llamado, que están amenazadas hoy día, muchos líderes mapuches conocidos en la zona, que están amenazados hoy día, están incluso escondidos, producto de la amenaza de otros grupos mapuches, y creo que ahí también tuvo un rol importante la celulosa. Me gustaría que se invitara a Augusto Robert como representante de la celulosa. Yo he hablado con él está disponible también para participar, que se invite al ministro del Interior y que podamos conversar, porque eso es un polvorín, presidenta. En cualquier minuto vamos a tener no solo autobombas, sino que vamos a tener una cantidad importante de muertos ahí en ese sector, en un enfrentamiento muy complejo, y creo que nosotros, nuestro rol fiscalizador, debemos enfrentar ese tema, debemos conversarlo y tratar de buscar alguna salida política a ese tema. Eso, presidenta. Muy bien. ¿Puedo hacer una presentación? Sí, diputada Karin, sobre el punto. No, solo. Sí, está bien. No, para darle un poco a la diputada, cuando usted dice el encargado de seguridad, que está ahora encargado, es de la octava región, no es de la metropolitana. Él toda su vida vivió en la octava región y por ABC, el último año llegó a trabajar a la región. Así que no es que llegan alguien de Santiago hacia la región del sur. No escuché. No escuché, te juro, no te escuché nada. ¿Me escuchaste ahora o no me escuchaste? Ahora te escucho. No, que respecto a la persona que tú, que la diputada Parra acaba de decir sobre el tema de seguridad, no es una persona que era de Santiago que fue al sur. Él es de la octava región. Vivió toda su vida en la octava región, por temas laborales está en la metropolitana, pero no es una persona que sea chanteguina, como muchos de ustedes dicen, de la metropolitana. Pero nada de conflicto mapuche. Ya, entonces, ¿hay acuerdo con la petición que hace la diputada Andrea Parra? ¿Hay diputado Molina sobre el punto? Ahí le podemos dar el audio al diputado Molina. Ahí está. Ahí lo escuchamos perfecto. Muchas gracias. A ver, compartiendo con la diputada Andrea Parra, solo, y creo que un tema importante, creo que ahí hay como decía ella, una suerte de polvorín, claramente, lleva muchos años este tema ahí en el lago Yeuyeu, y esto se ha ido expandiendo. Yo solo que quisiera determinar o en alguna medida precisar un poco mejor cuál es el rol de nuestra comisión en ese tema, porque tenemos una comisión de derechos humanos, tenemos la comisión también, ¿cierto?, que tiene que ver con seguridad. Entonces, entendiéndola perfectamente y estando muy de acuerdo, creo que también es importante llamar a CMPC también, porque ellos han sido parte de este tema, y por lo tanto creo que es especialmente relevante. Solo me gustaría precisar, digamos, dentro de nuestro rol de gobierno interior, que quizás Andrea nos puede ahí, está estirando el dedito, pudiera ella aclararnos un poco para tenerlo más claro y preciso, digamos, en términos de que en definitiva a nosotros nos compete. Eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere solicitar la palabra? Diputada Parra, para aclarar. Perfecto. Presidenta, es que no es un tema que competa a seguridad ciudadana, porque nosotros, a diferencia del Senado, que tienen una sola comisión, nosotros no, pues tenemos distintos, y esto es gobierno interior, netamente Ministerio de Interior. No tiene nada que ver con el tema de seguridad habitual que vemos pues yo también pertenezco a la de seguridad ciudadana, y no tiene nada que ver con el tema, ahí no hay ni una posibilidad de verlo, es de gobierno interior, y por eso lo pedimos acá. Además, Joana también conoce el tema, porque ella es la diputada de la zona, y creo que además sería interesante que pudiésemos conocer lo que allí está pasando, que si bien es cierto, en Tirúa viven grupos muy radicales mapuche, lo que está ocurriendo hoy día jamás no lo habíamos visto, que era enfrentamiento entre mapuche. Eso es muy peligroso, y además el problema es que, me vuelvo a insistir, es que ambos bandos se están armando. Entonces, eso en cualquier minuto va a estallar, y si nosotros no tratamos de hacer algo y conversar este tema,
la verdad es que me preocupa lo que iba a ocurrir. Eso, Presidenta. Muy bien. Bueno, entonces, ¿hay acuerdo para poder solicitarle al ministro del Interior y al subsecretario para que puedan venir en las próximas sesiones? A propósito de la solicitud de la diputada Parra. ¿Sí? Sí. Y también representante de la celulosa, que no me recuerdo el nombre que mencionó diputada Parra, pero quedó en acta y después podemos hacer por internamente las coordinaciones para la citación. ¿Sí? Entonces, acordado. Ofrezco la palabra en puntos varios, diputado Trisotti. Ahí sí, escuchamos. Ahí sí. Muchas gracias, Presidenta. A ver, yo quiero, es un tema totalmente distinto, pero que fue uno de los que analizamos, si no me recuerdo, en la última sesión que sostuvimos respecto de la preocupación que tienen los alcaldes de manera absolutamente transversal respecto de la falta de caja o liquidez para poder cumplir con su propia gestión. Tuvimos la oportunidad de poder escuchar a los presidentes de las dos principales asociaciones de municipios. Nos faltó, pero hoy día hay una coincidencia en que los municipios se están enfrentando a un estrés financiero con una enorme carga extra producto de la pandemia y con reducción de ingresos producto de una serie de incluso de modificaciones legales que nosotros mismos hemos aprobado. Pero por lo mismo, acá hubo un compromiso del propio subsecretario de que se iba a reunir con los presidentes y me gustaría poder oficiar o poder pedir al subsecretario que nos pueda informar de cuáles son los acuerdos que han llegado con las distintas asociaciones de municipalidades. Yo extraoficialmente sé de una serie de iniciativas que van en ese sentido para poder aliviar a los alcaldes desde Arica a Punta Arenas, pero sería muy bueno poder conocer como comisión, y me da la impresión que todos ya hemos tenido contacto con nuestros alcaldes, muchos de ellos nos han manifestado estas situaciones complejas, pero creo que sería muy conveniente poder saber en concreto cuáles son los acuerdos que se han llegado con las directivas y sobre todo cómo se van a implementar y saber claramente cuáles son aquellas medidas para poder tratar de apoyar a los municipios en estas circunstancias financieras difíciles. Eso, Presidente. Muy bien, ¿hay acuerdo para poder escuchar entonces a Subdere para que nos informe mayor antecedente con respecto a los compromisos que eventualmente han tenido con los distintos, con las distintas asociaciones y para tener claridad en detalle de cuáles han sido esas medidas también que se han adoptado y cuáles son las que se vendrían por delante? Acordado entonces la solicitud del diputado Renzo Trisotti. ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? ¿No? Entonces vamos a entrar a la orden del día, el primer punto de la tabla. Entonces vamos a iniciar la votación en general de la moción parlamentaria del diputado Isaac Robert y compañía. Secretario. ¿No podemos prender las luces? ¿No podemos prender las luces? Bueno, sí, ¿Estamos ahorrando o qué? Estamos ahorrando. No sé, ¿verdad? Sí, eso no puede. Voy a proceder a votar, entonces a tomar la votación. ¿Quién no se ve? Es fuerte, ¿no? Diputado Berger. Berger. ¿Quién necesita? Ahí está. No. A ver, diputado Berger. Lo que vamos a hacer, vamos a ofrecerle la palabra para que lo digan mejor para no tener problemas. Ya, entonces vamos a darle la palabra al diputado Berger para que se conoce sobre la votación en general que tenemos. Diputado Berger, vamos a darle la palabra para que se pueda pronunciar su voto a favor o en contra en general de la moción parlamentaria. No, porque tiene indicación. Un segundo. Ahí sí, diputado Berger, vamos a mejor dejarlo en acta como eso, mejor. Había voz para que no existan malinterpretaciones. ¿Ya? Diputado Berger, entonces, a favor. A favor. Diputada Cilatini. En contra. Diputada Hernando. Rechazo. Diputado Longton.
Diputada Luz, por favor. Diputado Molina. Diputado Morales. Diputada Parra. Quiero hablar. Ya. Sí, justifique su voto, diputada Parra. Sí, lo que pasa es que yo lamento que no, parece que como que nos olvidamos de la discusión y no sé si todos se dieron el trabajo de leer en detalle el proyecto. Pero es un proyecto que es absolutamente ineficaz, porque en la Constitución ya aparece, ¿no es cierto?, que como atribución que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional las organizaciones. Además está mal redactado, porque no lo hace, tiene problemas para efectos de hacerlo consistente con lo que ya está. Cambia la ley y la deja inconsistente. Menos mal, si es que se aprueba ahora, menos mal que presente las indicaciones, porque si no, de verdad, colegas, que vamos a hacer el loco. O sea, estos proyectos hay que leerlos primero antes de votarlos. Además, en la ley de partidos políticos ya se entrega el conocimiento de un ministro del Tricel y que contempla las sanciones de amonestación, multa, suspensión. O sea, que de verdad me da mucha lata que tengamos que estar votando este tipo de proyectos que pareciera que ni siquiera se leyeron con los propios autores, lo hicieron con muy buena intención, pero no tiene ninguna concordancia. Yo, por supuesto, lo rechazo. Vamos a agregarle la tolerancia también al proyecto. Muy bien, diputada Parra. Secretario, ¿tienen La diputada Parra en contra. contra. Requete contra. Diputada Pérez. en contra? Pérez, no, Pérez Llano. En contra. Solo una salvedad que la diputada y presidenta de la comisión está también con una comisión paralela, por lo tanto, dejó también un reemplazo, dejó constancia de su voto, pero podemos tomar el acuerdo de manera unánime para poder recibir el reemplazo de la diputada. Sí, muchas gracias. Para dar la excusa también de la ausencia de la presidenta de la comisión. Diputada Catalina Pérez. Diputado Raúl Saldívar. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Velar. La Secretaría quisiera fundamentar mi voto. Primero quisiera señalar que este tipo de iniciativas muchas veces buscan generar pantalla o en su efecto generar, como bien lo dijo mi colega, memes cuando no se vota igual como se pretende hacer. Pero yo quiero informar que en el título primero de los partidos políticos, de su actividad en la ley 18.603, ley orgánica constitucional de los partidos políticos, título primero, señala: los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integrados por personas naturales que comparten los mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir el interés nacional. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumentos fundamentales para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado. El último párrafo de este artículo, señora Presidenta, es fundamental porque mi rechazo a esta iniciativa. Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto y garantía y promoción de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes que hay para su efecto. Por lo tanto, generar que los partidos políticos, en sus declaraciones de principio, condenen la violencia, yo creo que estamos frente a una situación de poca seriedad, sabiendo que los partidos políticos, para constituirse, tienen que cumplir con una serie de requisitos, más las modificaciones que se le hicieron una vez que esto entraron en vigencia, por lo tanto, dan la plena garantía y seguridad de que el formar un partido tiene como objetivo lograr cierto bienestar social y el respeto a los derechos humanos que van insertos en la vida cotidiana de nuestro país. Por lo tanto, voto en contra, señor presidente. Muy bien.
Rechazado el proyecto, presidente, por no alcanzar por un mínimo objetivo. Micrófono. 5 a favor, 6 en contra. Rechazado, presidente. Como está rechazado, perdón, en general, quedamos en esa discusión particular. Así es. Rechazado entonces en general el proyecto de ley y ingresaría a la sala con un informe negativo y entiendo de que no se procedería, por lo tanto, a discutir en particular el proyecto. No sé si usted hay alguna observación, diputados, diputadas, diputados, una reflexión más que nada. Principalmente lo que señaló la diputada Parra, me llama la atención con todo el cariño, pero los diputados, primero hay que propender a la tolerancia respecto a las distintas posiciones que podemos tener respecto a los proyectos de ley. Y creo que cada diputado es responsable de estudiarse los proyectos de ley y hacer el análisis correspondiente, no porque opinamos distinto, tengamos posiciones antagónicas respecto a un proyecto de ley, quiere decir que uno no se ha leído el proyecto de ley o no se ha interiorizado lo suficiente. A mí me parece que una declaración de principio en la cual se condene el uso de la violencia en cualquiera de sus formas nunca está de más. Nunca está de más, independiente de que esta acción pueda entrar en conflicto o no con la que establece la Constitución respecto a la que tiene atribución constitucional. De hecho, es más, el CERVEL acá analizamos profundamente dicha diferencia y quedó claro de que hay límites y que claramente se diferencia una acción de la otra. Por lo tanto, aclarado dicho punto, creo que un poco menosprecia la capacidad de los parlamentarios de esta comisión, diputada Parra, con todo respeto. Creo que lo primero que tenemos que propender los diputados es dar el ejemplo con la tolerancia, porque precisamente cuando no hay tolerancia se genera el odio, y del odio a la violencia hay un solo paso. Así que eso, gracias, ¿Quién? La diputada Parra, y después el diputado Molina. Se escuchó igual allá. Diputada Andrea Parra tiene la palabra. Quiero decirle al diputado Lonton a través suyo, presidenta, que no fue esa la intención. A lo mejor no utilicé bien las palabras, pero yo de verdad comparto que no hay que tener este clima, digamos, tan confrontacional algunas veces. Lo que pasa es que yo fui específica en decir también que yo entiendo la intención de quienes son los autores, de reforzar probablemente esto, pero también hay otra cosa que no podemos olvidar, y que es hacer buenos proyectos de ley, que estén bien hechos y que sean concordantes. Quienes son abogados, que saben más que quienes no lo somos, debieran, ¿no es cierto?, cuidar particularmente aquello. Y la verdad es que además de haber sido la única parlamentaria que presenté indicaciones, precisamente poniéndome el parche en telería por si es que pasaba el proyecto, porque efectivamente cuando usted, al que le toque informar y lo revise, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que queda discordante, que es ineficaz, que no solucionaba ninguna cosa. Mi punto era ese, digamos, que hay que legislar bien, no solamente, yo no estoy en la lógica de los enemigos ni nada, y probablemente utilicé un lenguaje que no corresponde, así que me excuso a través suyo, presidenta, con el diputado Lonton y con todo el resto, pero mi intención era esa, era decir que uno tiene que ser bien detallista para legislar, y aquí de verdad que yo siento que si aprobamos este proyecto, íbamos a pasar un pequeño bochorno, presidenta. Gracias. Eso. Gracias, diputada Parra. Se entiende la intención, ¿no es cierto?, de querer tener un buen clima y obviamente también el respeto de las opiniones de cada uno de los parlamentarios. Y en este caso, bueno, hay diferencias, y yo creo que esas diferencias se resolvieron a través de un voto democrático, que los resultados arrojaron que se va con un informe negativo a la comisión. O sea, a la sala, perdón. Bueno, entonces pasamos al segundo punto de la tabla, porque se entiende que no podemos ya profundizar más en este proyecto de ley que se acaba de votar en general. El segundo punto de la tabla dice relación con un proyecto de ley del Ejecutivo, que entiendo que ya está el representante, el asesor del Ministerio, para que se pueda acercar a su invitación y podamos hacerle la palabra inmediatamente. Con la cámara. Con la cámara.
la más cordial bienvenida a la comisión y le presto inmediatamente la palabra. El grande, el más grande. A la base del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Mi nombre es Máximo Barré, soy el jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales de las Express. El ministro Felipe Ward, que estaba confirmado para esta sesión, está en este instante en una reunión con parlamentarios de la oposición por el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, le pedimos a no ordenar con el Ministerio la excusa respectiva. Y nos interesa mucho exponer un proyecto que es muy sencillo, que es muy breve, que es un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicha ley. A modo de contexto, Presidenta, el gobierno ha lanzado lo que nosotros hemos denominado una agenda antiabusos que busca abordar distintas materias, diversas materias. Son de orden de 2 o 3 proyectos de ley, uno de ellos es de corrupción, que está en la Comisión Anticorrupción, que está en la Comisión de Economía, que se está discutiendo por estos días, y busca abordar un tema que es sensible, que abarca lo que es el financiamiento de la actividad política en campaña electoral. A modo de contexto, la ley 19.884 fue publicada en el año 2003, y desde ahí ha tenido diversas modificaciones que han venido a mejorarla progresivamente para buscar criterios cada vez más altos de transparencia. En el año 2004, la ley 19.963 modificó esta ley, aumentando las sanciones de multa a quienes incumplen las obligaciones que esta ley establece, y además estableció este sistema que todos los diputados que están presentes y también de manera telemática conocen, este concepto de que los aportes se realicen directamente en una cuenta única que tendrá el servicio electoral. En el año 2012, a través de la ley 20.568, se estableció la figura del administrador electoral en las elecciones de presidente de la República, senadores y diputados. La modificación más reciente de esta norma, y por todos conocido, la ley 20.900 del gobierno anterior, que fue un avance muy importante, aprobado por este Congreso, para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Y vino a regular, entre otras materias, el financiamiento y el control de gasto electoral de las precandidaturas de presidente de la República, redujo los límites de gasto electoral, aumentó el monto de las penas de multa en caso de contravención, prohibió los aportes en campaña realizados por personas jurídicas, excepto partidos políticos y el fisco, entre otras cosas. Por lo tanto, en el contexto de esta agenda antiabusos, nosotros queremos, como Ejecutivo, someter a la consideración de este Congreso el fortalecimiento de la persecución y sanción penal para aquellos delitos que están contemplados en esta ley. Esta ley, y todos los que están aquí presentes, tuvieron que ser sujetos de la regulación electoral, los que hemos sido candidatos. Sabemos que hay una exhaustiva regulación electoral que tiene 2 dinámicas, la falta y los delitos. Las faltas en orden administrativo, que son sancionadas con multa, y los delitos, que tienen una pena. La ley actual contempla 3 delitos, esos artículos 30 y 31, que se sancionan al que otorga o obtenga aportes para candidatura o partidos políticos cuyo monto excediera en un 40% lo permitido por la ley. En segundo lugar, sanciona a quien utilice los aportes o fondos obtenidos del fisco en una finalidad distinta a la cual están destinados. Y en tercer lugar, al administrador electoral, administrador general o administrador general de fondos del partido político, que a sabiendas de sus rendiciones de cuenta al CERVEL proponga antecedentes falsos o certifique hechos falsos. ¿Y qué es lo que dice? Que el artículo 60 establece que la acción penal prescribe en 2 años desde que se hubiese cometido el delito. Lo que hace este proyecto, Presidenta, es muy sencillo, es básicamente en el artículo 60 de la ley modificar el algoritmo 2 por 5. Eso teniendo en cuenta que se puede hacer con la mascarilla. Se puede hacer. El proyecto es muy sencillo, busca cambiar el algoritmo 2 por 5, homologando los delitos a la prescripción general, en el Código Penal de los delitos. Nosotros tenemos una nota que queremos estar a disposición de la Comisión, donde se expone alguna perspectiva comparada. Por ejemplo, en la legislación comparada en Estados Unidos, la legislación electoral tiene un plazo de prescripción de 5 años, en Canadá 6 años, en Nueva Zelanda 6 meses a 3 años, Honduras 4 años, Panamá 3 años, México 5 años para algunos delitos,
y nos parece que el plazo de 2 años para la envergadura de lo que significa un financiamiento regular de las campañas puede ser un plazo un poco breve. Por lo tanto, y con eso termino, Presidenta, lo que nosotros queremos es que esta comisión y el Congreso pueda considerar ampliar el plazo de prescripción de 2 años a 5 años a los delitos que contempla la ley sobre financiamiento, transparencia de límite y control de gasto electoral. Eso es, Presidente. Muchas gracias al representante ejecutivo. Ofrezco la palabra, diputados. Tengo anotado al diputado Andrés Longton, ¿sí? Y el diputado Pedro Vela. Ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, me alegro. Este proyecto ha sido objeto también de varias mociones parlamentarias. Entre ellas una que presentamos por la KRN, hay otro de los diputados que está la diputada representante, la diputada Chicardini también. Pues la finalidad de esto es corregir una desigualdad de trato que existe y que creo que se profundiza más por este tipo de situaciones. Es decir, pareciera ser que existe una clase privilegiada en nuestro país que tiene reglas distintas al común de la gente. Y yo creo que esas son las cosas que indignan y que son causas principales de la crisis que estamos viviendo como país. Dicho eso, Presidenta, a mí me... A ver, hay un punto importante con respecto al proyecto. Nosotros presentamos este proyecto y lo presentamos de manera distinta. Nosotros, todo lo que tenga que ver con delitos electorales, nosotros eliminamos el inciso segundo del artículo 60. Es decir, el inciso segundo del artículo 60 establece la regla de los 2 años, pero nosotros dijimos, lo vamos a eliminar, ese inciso. ¿Por qué? Porque la regla general en nuestra legislación de la prescripción de los delitos, que tengan penas de simples delitos, es decir, que lleguen a 5 años, son de 5 años. No es necesario decirlo expresamente, porque ¿qué pasa si nosotros lo decimos expresamente? Después de los delitos de 5 años para arriba, la prescripción es de 10 años de los delitos. En el caso de los delitos electorales, la prescripción debería ser 5 años porque tienen penas de simples delitos. Pero ¿por qué no es necesario cambiar de 2 a 5, sino que eliminarlo directamente? Porque si el día de mañana nosotros aumentamos las penas de los delitos electorales y lo dejamos, por ejemplo, con una pena más alta de 5 años, tendríamos que alterar, dejaríamos el plazo de prescripción aún en 5 años. Es decir, nos haríamos acreedor de otro privilegio indirectamente porque estaríamos modificando un delito, subiendo la pena, pero la prescripción quedaría igualmente en 5 años. Esto debería trasladarse directamente al Código Penal. Las reglas del Código Penal establecen que los simples delitos, la prescripción es de 5 años y los crímenes son de 10 años. Por lo tanto, es innecesario, y yo creo que por técnica legislativa y además para que no quede una regla específica amarrada a cualquier tipo de cambio y que el día de mañana pueda subir la pena a este tipo de delito, lo más conveniente es eliminar el inciso. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el fondo, yo creo que en la forma es donde tenemos algunas diferencias, pero hay manera que el gobierno se haga parte, o sea, que presente este proyecto. Me habría gustado que nos citaran los proyectos de nosotros, pero bueno, esos son citar a los de la oposición, ¿no? Pero está bien, hay que ser confianza también a la oposición, no tenemos ningún problema. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Longton. Tiene la palabra el diputado Velázquez y luego el diputado Celso Morales del Liceo. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera valorar este mensaje del Presidente de la República, que tiene como objetivo, ¿cierto?, transparentar especialmente los gastos electorales. Y creo que es fundamental cuando, mientras otros sectores de la vida nacional cometen cualquier delito, tienen mayores penas, y cuando se está utilizando recursos que provienen del Estado o de tercero, esto se tocan con guante blanco. Yo quisiera, indudablemente, que este proyecto es interesante. Creo que también se podrán incorporar algunas indicaciones en la medida que éstas se ajusten a la normativa, como por ejemplo que los presidentes, los partidos, cada cierto tiempo rinden cuenta sobre los recursos que se tienen. Hay partidos políticos que no rinden a sus militantes, a sus parlamentarios, sino de que se quedan con lo que ellos señalan y finalmente la información no es la mayor transparencia. Hemos visto situaciones como por ejemplo la ley de pesca, donde es necesario también incorporar, si es que procede, digamos, de que la transparencia de los ingresos de los recursos sean definitivamente con nombre y apellido quien las entrega. Por lo tanto, nada más que
decir que me complace que este proyecto llegue, porque eso permite, y va también en la línea del anterior proyecto que rechazamos, es cómo su excelencia el presidente de la República, ¿cierto?, manda un proyecto con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos, de fortalecer la transparencia y sobre todo fortalecer la institucionalidad democrática, lo que permite, ¿cierto?, decir que lo que recién se llevó a cabo la votación tiene un sentido con lo que señala la ley orgánica constitucional de los partidos políticos. Eso es todo, presidente. Gracias, diputado Velázquez. Luego el diputado Celso Morales, también tiene inscrita la diputada Andrea Parra y el diputado Andrés Morales. Gracias, presidente. Sin lugar a duda que esto viene a colocar cierta paridad con respecto a otros hechos que se contemplan en el tema penal. Lo que único que llama la atención al Ejecutivo, yo creo que hay que colocar algo de atención, que este aumento de prescripción no se vaya a transformar para las instancias que tienen que resolver estos casos en más tiempo para tomar la resolución. Porque cuando eran 2 años, estaban obligados antes de 2 años a tener definitivamente ya resuelto la situación. Entonces, hoy día que se aumenta el plazo de prescripción, no vaya a suceder que estas instancias que tienen que resolver se tomen casi hasta el tiempo límite para poder resolverlo. Entonces, puede tener una disposición en que lleve a la gente que tiene que resolver estas situaciones a tomarse los límites máximos y en tiempos que hoy día, especialmente en lo que tiene que ver en materia política, lo que se necesita es más prontitud en la resolución de los eventos irregulares que se puedan estar cometiendo. Por lo tanto, yo hago esa salvedad para la historia de la ley. Diputada Andrea Parra, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que quería que se explayara un poquito más don Max, presidente, a través suyo, porque lo que hace el proyecto, entiendo yo, es aumentar el plazo de prescripción de 2 a 5 años. Entonces, que se explayara un poco más qué justifica esa ampliación de plazos, porque a lo mejor estamos poniendo mal el foco, porque si el problema es el volumen o la cantidad de cosas que hay que ver, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es mejorar los procesos, ¿ya? Porque en este minuto sí tenemos problemas de fiscalización probablemente en temas como el uso de las redes, las rendiciones, la disponibilidad de información respecto de en qué se ocupan los dineros, pero para poder hacer una buena ley tenemos que tener claro cuál es el problema. ¿El problema son que nos falta tiempo o el problema es que los sistemas hoy día no están dando el ancho para responder a la cantidad de personas que son parte de las campañas? Entonces, para hacer una buena ley quisiera que el Ejecutivo se explayara un poquito más en cuáles son los argumentos que sustentan que cambiemos el plazo de prescripción de 2 a 5 años. Eso, presidente. Muy bien. Y diputado Andrés Molina. Gracias. A ver, yo quiero valorar el proyecto. Creo que es un proyecto que, como lo decían aquí, efectivamente entrega cierta señal de igualdad, pero tengo algunas preocupaciones y que van, algunas se combinan entre los diputados, entre los colegas. Uno es el problema hoy día, efectivamente, es que están prescribiendo y en estos 2 años no se alcanza efectivamente a poder lograr perseguir a estas personas o a estos casos en los cuales, ¿cierto?, tenemos una situación claramente de infracción a la ley y en la práctica, ¿cierto?, no, estas personas terminan probablemente, ¿cierto?, siendo impunes. Y por otro lado, me hago la pregunta, en el caso, por ejemplo, que estos son temas eleccionarios, es decir, estamos pensando en personas que inician su campaña algunos meses antes de las elecciones y estas elecciones son de 4 años, es decir, nos vamos a encontrarnos condenando a personas electas habiendo tenido infracciones en su elección anterior, con todo el desprestigio que eso significa en la política. Es decir, entendámoslo desde el punto de vista de que queremos proteger, queremos también incentivar a la política, y la pregunta es,
¿no será que tenemos que pensar no en 5 años, sino que tenemos que pensar en el tiempo necesario para que podamos tener efectivamente una condena previa a esta inscripción de estos candidatos? Es decir, son 3 años y medio, 4 años, es decir, saquemos bien la cuenta, me hago la pregunta, porque realmente no sería bueno, ni para la política, ni tampoco para los ciudadanos, de que nos encontremos con personas condenadas, que han sido electas 2 meses antes o 3 meses antes, en una situación en la cual vamos a sumar más desprestigio a este tema. Entonces, tengo esas 2 preocupaciones de la diputada Parra por intermedio, que es la razón fundamental es que están prescribiendo, el proceso judicial no alcanza con 2 años, esa sería una razón, y por otro lado la preocupación también de diputado también que tocó el tema justamente de que no alarguemos el plazo más allá de la cuenta para darles plazo de 5 años, porque de esa manera van a tener los 5 años para poder lograr tener el objetivo. Y la tercera es mi preocupación, que ya se la expliqué, que tiene que ver con prestigiar a la política, y la mayoría de las personas van a ser candidatos. Eso. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a Máximo para que pueda aclarar las inquietudes. El diputado López quería hacer una precisión. Sí. Uno de los problemas de los 2 años era el tema de la investigación. Era muy difícil llevar a cabo una investigación precisamente por la indagación que uno tiene que hacer muchas veces de las cuentas electorales, cuentas corrientes, etcétera, distintos temas con instituciones bancarias, y la investigación comienza desde que hay una formalización, etcétera. Entonces, la verdad es que el plazo de investigación 2 años se hacía muy limitado, y además tengo entendido de que el CERVEL además tiene que hacer una denuncia. Por lo tanto, todo el plazo en que el CERVEL investiga, hace la denuncia y después tiene que incorporarse al Ministerio Público. Por lo tanto, tiene que haber una denuncia previa del CERVEL. De hecho, ese era uno de los temas que se ha puesto en cuestionamiento de manera pública respecto a por qué tiene que haber una denuncia antes del CERVEL. Bueno, tiene que haber una denuncia antes del CERVEL, por lo tanto, eso también va cortándonos los tiempos, porque hay una investigación previa del CERVEL, y después, si es que se formaliza aquello, tiene que entrar directamente al Ministerio Público. Por lo tanto, eso hace que los plazos de 2 años sean además muy cortos. Muy bien. Ahora sí. Presidenta, muchas gracias. Quisiera recordar a los miembros de la comisión la norma que se incorporó en una reforma constitucional al artículo 60, que establece incluso una causal de cesación a los parlamentarios que hayan infringido, los parlamentarios electos que hayan infringido gravemente la norma sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. Eso es distinto a la infracción, a las normas administrativas de infracción que se sancionan con falta, y a los delitos. ¿Cuál es el problema? La institución de la prescripción lo que hace es busca como objetivo la certeza jurídica, es decir, que no haya situaciones en el tiempo que no tengan una solución judicial definitiva. ¿Y cuál es el problema? Que el volumen de las candidaturas, porque hay que pensar que estas no solamente son para la elección de parlamentarios, es que, como esto se aplica a todas las elecciones, derechamente el sistema no da abasto para poder procesar administrativa y penalmente los delitos. Las sanciones penales son mucho menores que las faltas administrativas, pero es muy difícil procesar toda la información y todas las rendiciones de cuentas de los partidos políticos, de los candidatos, de todos los candidatos a las elecciones. Por lo tanto, lo que está pasando es que el plazo de inscripción para un delito es derechamente breve. Es muy breve, teniendo en cuenta lo que apunta el diputado Lonton, que es que el plazo general, como muy bien lo dijo, la prescripción es de 5 años. Entonces, tenemos una institucionalidad en materia de financiamiento de la política que tiene un plazo de prescripción distinto a la norma general. Entonces, la pregunta es: ¿qué justifica el plazo de 5 años? O bien, a la diputada Parra, digamos, por su intermedio, presidenta, ¿qué es lo que justifica este proyecto de ley? Es tratar de igualar la cancha para que no exista una normativa sectorial, en este caso del financiamiento de la política, que contemplando delitos, esos delitos tengan un plazo más breve que la regla general para ser investigados y para ser juzgados. Por lo tanto, el proyecto es muy sencillo, es igualar la regla general. Tiene razón el diputado Lonton, podría el inciso segundo del artículo 60 no estar. Pero nosotros creemos que para evitar confusión con el inciso primero, que habla sobre la prescripción de las faltas en 1 año,
es mejor dejarlo, Este proyecto no busca ampliar ni la hipótesis de delitos, no busca ampliar, sino simplemente que el plazo que tiene el sistema jurisdiccional de investigación y de juzgamiento de los delitos para un gran volumen, que cada día va a ser más, por ejemplo, el próximo año, ¿no? El próximo año se van a juntar las elecciones de municipales, se van a juntar todas las elecciones, gobernador regional, municipales, CORES, presidente de la República, parlamentarios, y por lo tanto nosotros vamos a dar solamente 2 años para que el Ministerio Público pueda investigar y aplicar sanciones en una materia que creemos que para la ciudadanía es muy importante tener claro de que no hay reglas especiales que permitan entender que hay menos posibilidad de investigar y de juzgar. Esa es la lógica del proyecto, es sencilla, nosotros hacemos un llamado que se pueda aprobar en un contexto, insisto, de una agenda antiabuso que incluye otros temas, delitos económicos, etcétera, pero creemos que hay que dar una señal también en el ámbito de la política, y eso es. Gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿No? Diputado Celso, perdón, diputado Celso. Bueno, escuchando a Max, me reafirma mucho más la posición y la inquietud de algunos parlamentarios que se han expresado en esta sesión. Porque igualar la cancha para estar en la misma situación de la norma general. Cuando yo esto lo veo desde el punto de vista político, que la visión de la gente para todo el tema político es diferente a otra situación. Hoy día con mayor razón. Entonces, efectivamente, estamos en una regla especial en que el límite de años es menor a la norma, pero yo encuentro que eso es más rígido, es de mayor fiscalización y de mayor control para llegar a una sanción definitiva en un corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? Miren, los políticos se arreglaron y ahora van a tener más tiempo para que no sean, para tener más tiempo para las investigaciones y si alguien cometió una irregularidad, va a pasar el tiempo y qué va a pasar. Entonces, también entiendo, y es verdad, Max, que el volumen de trabajo es más, sin lugar a dudas, con todo el tema de la candidatura. Entiendo yo que más bien la fundamentación está en el volumen de trabajo que en igualar la cancha. Sí, Máximo. Gracias, presidente. Mire, al diputado Morales con su término. El problema justamente que queremos evitar, diputado, es que suceda lo contrario. Es decir, que porque es un plazo demasiado breve, los delitos queden sin sanción. Porque yo entiendo el punto suyo, que es, claro, pareciera ser que aquí estamos dando una cancha para demorar más, para generar más impunidad, pero pasa todo lo contrario, porque no hay una obligación para poder investigar los delitos en un plazo de 2 años. O sea, solamente si la aparato jurisdiccional se activa, eso puede terminar en una condena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un delito grande que no se alcanzó a investigar porque no hubo denuncia, porque no hubo intervención directa del Ministerio Público, a los 2 años y un día, ese delito queda prescrito, es decir, se extingue la responsabilidad penal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que asegura que no existe impunidad? A nosotros lo que creemos que asegura que no existe impunidad y el impedir de que los delitos queden prescritos y por lo tanto la responsabilidad penal extinta en un plazo muy breve. Entonces, claro, dependiendo cómo se mire, lo que nosotros queremos evitar es justamente eso, que se genere una haya. En el caso de los políticos, ellos tenemos, digámoslo así, más capacidad de impunidad, porque para un delito común yo puedo estar hasta 5 años esperando para que se extinga la responsabilidad penal, y en este caso solo 2. Y eso es lo que el proyecto busca evitar. Bueno, secretaria, si me puede alumbrar, ¿cómo procede entonces fijar un plazo? Primero los invitados, no sé si que los parlamentarios. Bueno, esto tiene su urgencia. ¿Cuándo se vence? Perdón. La diputada Andrea Parra, ¿usted quería hacer una observación? Un comentario, porque efectivamente, digamos,
ay, no sé cómo decirle, asesor, representante, ¿qué? El ejecutivo. Un secretario. El gobierno. Un secretario. El gobierno. El representante del Ejecutivo señala que efectivamente hay un problema de volumen de la información, pero eso es un tema que tiene que mejorarse desde otra perspectiva. Yo, la verdad es que pudiendo o no estar de acuerdo con el tema de ampliar los plazos, todavía comparto la preocupación del diputado Molina, porque también hay que mirar la otra cara de la moneda. Tú no podés tener a todo el mundo investigado permanentemente. O sea, en algún minuto tienes que darle el cierre. Además, nosotros conocemos los sistemas, como son los sistemas públicos. Aquí las investigaciones, perdónenme, pero se demoran siglos y tú les das más plazo y se demoran entonces el triple. Ahí conocemos muchos casos y muchas vivencias que hemos tenido respecto de investigaciones que se alargan especialmente para tener a las personas en vilo. Entonces uno también necesita como parte de la política certezas, pues, y certezas de que enfrentes tu proceso con tu currículum limpio. Por eso mi pregunta era, ¿el problema es que tenemos poco tiempo o el problema es que el CERVEL no tiene todos los elementos necesarios para hacer un trabajo ágil, rápido y eficiente? Porque si el problema es ese, que el CERVEL no tiene todos los elementos para hacer la pega rápida, ágil, eficiente, entonces, bueno, pongámosle luz al CERVEL para que contrate más funcionarios, para que haga mejor la pega, para que tenga programas, ¿no es cierto?, para poder hacer eso. Pero tú no puedes tener tampoco a quienes son las autoridades, alcaldes, concejales, gobernadores, que alguien te hace una denuncia y tú tienes los 5 años investigados, que es lo que habitualmente pasa con las investigaciones. Entonces eso a mí me preocupa, de verdad. No es que yo quiero que esto sea lo más transparente posible, pero también hay que mirar esa otra cara. Tú no puedes tener permanentemente a la gente en vilo. Y créeme que en este mundo de la política hay muchísima gente que con su doble intención, con tal de sacar a algún candidato o candidata del camino, te hace acusaciones falsas y te mantiene 2, 3, 4 años en investigación con tal de que tú estés ahí en la palestra pública. Entonces, ojo con eso también. Esa era mi apreciación, presidente. Muy bien, diputada Parra, le dejo la palabra a don Máximo. Don Máximo. Muchas gracias. Solamente para precisar, el CERVEL no está a cargo de la persecución penal. El servicio electoral solamente aplica las multas administrativas cuyo plazo de prescripción en este proyecto de ley no cambia, ¿ya? O sea, esto es materia de la jurisdicción ordinaria. Primera precisión que quisiera ofrecer a la comisión. La segunda es que esto no quiere decir que haya un plazo de 5 años para investigar los delitos, porque el plazo de investigación lo propone siempre el Ministerio Público, con el juzgado de garantía y con la aplicación del sistema procesal penal. Acá simplemente lo que se hace es ampliar el plazo para que el delito se encuentre prescrito, nada más. Y cuando uno compara los otros delitos de la legislación común en general, en materia penal, son 5 años para todos. Por lo tanto, quisiera simplemente no perder la perspectiva de lo que busca el proyecto, que no es aumentar el plazo de investigación, porque el plazo de investigación, de hecho, no pueden durar 5 años los plazos de investigación, hay un plazo muy acotado máximo que el Código Procesal Penal le impone a los organismos persecutores para que concluya la investigación de los delitos. Acá simplemente el tiempo que uno tiene para eventualmente denunciar una irregularidad que son las hipótesis más graves en materia de financiamiento del gasto electoral y que eventualmente incluso pueden acarrear la pérdida del escaño. Por eso quisiera hacer simplemente esas precisiones. Acá no se busca que las personas estén 5 años siendo investigadas, porque no se puede hacer eso. Simplemente que una vez que se detecte un hecho constitutivo de delito, para poder investigar y sancionar ese delito, no existe una prescripción de corto plazo. No se puede decir, ya no pasaron 2 años y un día, por lo tanto el delito, la responsabilidad penal, cualquiera que sea, está extinta. Se tiene que investigar. Eso es preciso. Muy bien. Ofrezco la palabra. Diputado González.
quedé con la duda con lo que dijo recién Maximus, que habló respecto a que el Ministerio Público podía investigar sin denuncia previa al servicio electoral. Quería aclarar de eso, porque ha sido parte de lo que ha circulado públicamente, por lo menos, que tiene que haber una denuncia previa, efectuar antecedentes por parte del servicio electoral para que el Ministerio Público pueda investigar directamente. Eso es una duda que tengo, no sé si me voy a aclarar. Máximo. O sea, de hecho, a mí me habían soplado recién de que efectivamente tiene que haber una denuncia o una querella de por medio previo a que, en este caso, el Ministerio Público o también cuando hay delitos tributarios se pueda generar recién investigación. Y era justamente una de las observaciones que me daban. ¿Por qué no, entonces, mejor eliminar esa cuestión previa para entrar de lleno, ¿no es cierto?, y que el Ministerio por sí mismo comience o inicie una investigación? Sí, tiene toda la razón. Yo fui... Para generar una mayor eficiencia en las gestiones, ¿verdad? Porque acá lo que está en cuestión, y disculpo que lo interrumpa más, es que es la eficiencia de la gestión. En los tiempos, ¿no es cierto?, prudentes para poder generar una buena investigación y poder llegar a que efectivamente se generen las sanciones que correspondan. Entonces, claro, si se tuviese que ahorrar ciertas etapas, a lo mejor podría cumplirse el mismo objetivo. Tiene usted toda la razón, Presidenta. Yo fui impreciso cuando hablé del servicio electoral, es que efectivamente el servicio electoral lo que hace es llevar la investigación a la sanción administrativa y no penal, es decir, cuando hay falta de campaña por plazo, propaganda mal instalada, todo eso lo sanciona, lo investiga y lo sanciona el CERVEL. En este caso, efectivamente, la legislación electoral contempla que esto es un delito que evita a particular, tiene que haber una denuncia del servicio electoral, y eso fue la decisión, tiene usted toda la razón, pero el que investiga en el fondo la persecución penal es el sistema penal común. Ahora, ¿cuál es el problema de eliminar eso, Presidenta? Es que los delitos por instancia particular tienen un fundamento en evitar lo que se llama el litigante temerario, es que cualquier persona, por tener en el fondo, por querer, porque quedó, digamos, quitado por un adversario electoral, digamos, imputarle hechos que signifique dar una investigación, que después signifique movilizar el aparato jurisdiccional. Entonces, claro, lo que se busca siempre acá es que el CERVEL, que tiene a su cargo velar por el rendimiento, la transparencia y el control del gasto electoral, tenga, cuando perciba que hay un delito, pueda iniciar la denuncia respectiva. Pero claro, si esto fuera un delito de acción penal pública, lo que va a pasar es que efectivamente muchos de los candidatos, por dañar la honra del contrario, o porque definitivamente van a poder interponer acciones temerarias, y eso es lo que se busca evitar con este tipo de requisitos previos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra palabra solicitada ya? Diputado Pedro Velázquez. Diputado Velázquez, sí. Sí, Presidenta, yo quiero compartir lo que ha señalado nuestro futuro subsecretario Máximo, en relación a que, bueno, primero que yo quiero compartir, decir que aquí es dependiendo cómo lo ve y también cómo se informa, pero no es posible hoy día que la clase política tenga un privilegio, que se comete un delito, pasando los 2 años prescritos. La persona feliz y contenta continúa y sigue haciendo la vida normal, vuelve a postular, etcétera, y la sanción se prescribe, por lo tanto no se puede continuar. En cambio, cualquier ciudadano común y corriente hay un plazo de 5 años como mínimo para poder investigar, y eso debe ser que los partidos políticos o las personas que participan en una campaña, etcétera, estén en un cargo, no lo estén, tengan que también cumplir con iguales condiciones. Pero sí creo que es fundamental que, para evitar lo que decía la diputada Parra, que el día de mañana cualquiera puede acusar o puede por venganza de cualquier tipo. No estamos acostumbrados en ese ámbito en la política. Por eso es importante mantener que la investigación administrativa la lleve el CERVEL, y cuando el CERVEL detecta que efectivamente hay una situación irregular, grave, la ponga a disposición del Ministerio Público, como ocurre en todos los servicios públicos. Si algo muy grave, de inmediato se coloca en el sistema, en la fiscalía, digamos. Pero de lo contrario, en estos casos, voy a hablar yo del caso Cabal, que pudieron ver durante 4 años, se hizo y se deshizo, se mancharon imagen y cuánta cosa, para que el día de mañana esto quedara en nada. ¿No?
¿Producto de qué? De que muchas veces la Fiscalía, y ustedes hemos visto, lo discutíamos ayer en un proyecto de ley de la Comisión Económica, en el cual también se quiere incorporar, por cierto, y en algunos lados estamos de acuerdo, a la Fiscalía. Nos encontramos, ¿cierto?, de que muchas veces hoy día el fiscal nacional tiene varios fiscales regionales sancionados, producto que saltan sus conductos regulares, empiezan a entregar información a la prensa. De hecho, hay personas que han sido sancionadas, por lo tanto, creemos que tal como está el procedimiento, y con esto finalizo, en el sentido que sea el servicio electoral el que tenga una mayor cantidad de tiempo, y una vez que pueda descubrir algún hecho ilícito, no tan solo los candidatos que están en ejercicio, sino que también los candidatos que no ganaron, tengan el tiempo suficiente para poder llevar a cabo una investigación. Y cuando esta investigación arroja algún ilícito grave, es este servicio que lo ponga a disposición del Ministerio Público, y ni siquiera pensar lo contrario, porque ahí sí que tendríamos una guerra infernal en el mundo político que más de algunos de nosotros la hemos pasado. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, diputado Velázquez. Hay un solo problema, nos quedan 5 minutos para finalizar la sesión, y además el asesor del Ejecutivo tiene que rápidamente irse a atender al ministro en este momento que tiene dificultades, y tengo 3 palabras solicitadas: el diputado Celso Morales, el diputado Catalina Pérez y el diputado Andrés Molina. Sí, vamos a seguir. Yo creo que vamos a comentar a la presidenta de la comisión, porque obviamente también hay que fijar plazos para invitados, también para indicaciones. Pero estamos terminando. Sí, liberamos entonces al asesor. ¿Quería hacer alguna consulta al asesor? Sí, lo liberamos. Muchas gracias. Los invitados, perfecto. Eso, presidente, vamos a pedirle entonces a los diputados que durante los próximos días, yo no sé si ustedes puedan fijar algún plazo específico, pero que por lo menos antes de la próxima sesión puedan, ojalá antes del viernes de semana, para poder mandar invitación para la próxima semana, la lista de los invitados para poder tratar este proyecto de ley. ¿Les parece? Sí, lo pueden dejar para que los próximos. El CERVEL, ya. Presidenta, ¿quiere usted dejar resuelto si es que lo dejamos para la próxima semana el CERVEL? Y se realiza la sesión al 2. Entonces, acordado el próximo invitado para la sesión de la otra semana. Entonces, por haberse cumplido, perdón, presidente, por favor. Disculpe, presidente. Lo que pasa es que estaba en otra comisión, pero quería preguntarle a la secretaria, ya que como estuve intempestivamente, ¿llegó alguna nota de algún proyecto en relación a la postergación de las vigencias de organizaciones sociales acá? ¿O aún no se ha dado lectura? No se ha dado lectura. No ha llegado nada entonces. No, pero yo tengo aquí unos proyectos de ley. Sí, llegó el Senado y hay otros más que les punto encima. Bueno, que llegó del Senado. Pero no ha pasado por la sala. No, llegó del Senado, fue del Senado. Del Senado pasa la comisión. O sea, el Senado pasa a la sala todavía no pasa a la sala. No. Entonces no puede ser tratado. Lo que pasa, y que quería comentarles eso, porque me han llegado comentarios de ese proyecto, nosotros también mandamos uno, ¿cierto? Desde la Cámara hace ya más de 2 semanas, no se tramitó, tenía urgencia por parte del Ejecutivo en el Senado, porque respondimos lo del Ejecutivo. Entonces me extraña que esto esté aquí, y hay 2 semanas que han pasado desde que enviamos nuestro proyecto y el Senado no se ha pronunciado. Y eso quería poner en antecedentes. ¿Por qué? Porque aquí hay organizaciones que claramente están atentas al proyecto que nosotros despachamos, que es mucho más amplio, que es para cooperativas, para agua potable rural, que hoy día me llamaba el director nacional, ¿cierto?, de la División de Organizaciones Sociales, y que estaban preocupados justamente por materias de agua potable rural,
porque se le están venciendo, no pueden pedir, ¿cierto?, lo que son los créditos, administrar el agua potable, y está paralizado, y hoy día llega entonces creo que quería ponerlo en antecedentes a ustedes. ¿Ya? Claro, llega porque se trató en el Senado, entró por el Senado. Es una moción del Senado. Pero el nuestro tiene urgencia, ¿ya? Presidenta, solo quería poner al presidente de la Comisión de Gobierno por las demoras que estamos teniendo de parte del Senado, proyectos urgentes que además tienen urgencia de... Pero eso lo hablaba también. Como yo soy de Contacto, Carolina es la que sabe bien en qué está el tema. Sí, Sí, Presidenta, bueno, recordar que la semana pasada se ofició a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado para hacer precisamente, para dar cuenta de esta discrepancia, y de coordinación, digamos, entre ambas cámaras al tratar, digamos, proyectos de similar naturaleza. Ese oficio ya fue despachado la semana pasada. Ahora, evidentemente este proyecto llega a la Cámara por conducto normal de tramitación, porque ya fue visto ya en el Senado y por supuesto que tiene que pasar a continuación a la otra Cámara. Lo que podemos hacer ahora, propuesta, es oficiar por una parte al Ejecutivo para que la renueve la urgencia, porque no sé si estamos todavía en plazo o me imagino que esa urgencia está ya vencida. Y por otra parte, oficiar nuevamente a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado para que le dé prioridad en la tramitación, en su comisión. Eso. Perfecto, y lo que dice la Presidenta también agreguemos a la Presidenta del Senado, porque tenía urgencia. No claro, por eso oficiar al Ejecutivo por una parte para que le renueve la urgencia y oficiar a la Presidenta de la Comisión del Senado para que le dé tramitación del Senado. Sí, no, Ramiro, yo también sé que hay conversaciones con el presidente de la Cámara y la presidenta del Senado, precisamente por estas dualidades que hay en varios proyectos, no solamente esta Junta de Vecinos. Yo sé que la presidenta de esta comisión ha hablado con el presidente de la Cámara y están en coordinación con la presidenta del Senado, precisamente porque no es este proyecto, hay varios proyectos que están tramitando paralelamente de lo mismo. Entonces también hay que confiar en las labores que está haciendo el presidente de la Cámara precisamente para que esto no se den y se pongan de acuerdo entre los dos y no estemos tramitando los mismos proyectos los dos. Bueno. Muy bien. Bueno, hemos terminado el horario de sesión, así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Thank you.